Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que se encuentren genial, listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en el aire, en boca de muchos, pero que por fin vamos a desgranar, a desempacar, a poner sobre la mesa con una honestidad brutal. Si hablo de ese silencio que rodeaba a Demet y Can, de esas preguntas que flotaban en el ambiente y que hoy, por fin, van a tener respuestas. Estamos a punto de romper ese velo, de descubrir la verdad desnuda, sin filtros, sin rodeos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, denle ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo más jugoso. A ver, ¿quién no ha estado pegado a las redes, a las noticias, a las conversaciones de café, intentando descifrar qué pasaba realmente con Demet y Can? Parecía que de repente todo se había detenido. Esos gestos, esas miradas, esas apariciones públicas que antes eran tan fluidas, se volvieron escasas, o quizás cambiaron de significado. ¿Se acuerdan de aquella época donde todo parecía perfecto, donde sus publicaciones juntos eran la envidia de cualquiera? Pues bien, parece que detrás de esa fachada idílica, las cosas no eran tan simples como parecían. Y ahí es donde entra nuestra labor de hoy, desentrañar ese misterio, esa etapa de aparente calma que en realidad escondía mucho más. Asterisco asterisco los primeros indicios, señales en el horizonte asterisco asterisco. Vamos a empezar por el principio, ¿les parece? Recordemos esos primeros indicios. Quizás fue un comentario sutil en una publicación, una ausencia notoria en un evento importante al que solían asistir juntos, o una foto que de repente faltaba en el álbum digital compartido o en las apariciones conjuntas más esperadas. Pequeños detalles que para los observadores agudos, como muchos de ustedes, ya eran señales de alarma, pequeñas grietas en la superficie de lo que parecía una relación sólida. No quiero entrar en chismes ni especulaciones sin fundamento porque nuestro objetivo aquí es el análisis y la comprensión, pero sí quiero analizar cómo estas señales, aunque sutiles en su momento, empezaron a construir una narrativa de distancia. ¿Por qué creen ustedes que ambos, o quizás uno de ellos, decidió dar un paso atrás en su exposición pública de manera tan marcada? ¿Fue una decisión mutua, un acuerdo tácito para proteger algo o a alguien, o hubo un desencadenante más específico que marcó el inicio de esta pausa en su visibilidad conjunta? Piensen en la presión mediática que ambos soportan. Ser una pareja tan expuesta con la atención de miles, incluso millones, de personas sobre sus vidas personales, es una carga enorme, casi asfixiante en ocasiones. Es fácil idealizar la vida de una celebridad, verla desde fuera como un cuento de hadas, pero la realidad es que también son seres humanos con sus propias luchas, sus propios desafíos, sus propias vulnerabilidades. Y cuando esa relación se convierte en el foco de atención constante, cada pequeña discrepancia, cada momento de silencio, cada cambio en su interacción pública, se amplifica y se interpreta de mil maneras distintas por parte de un público ávido de novedades y detalles. Asterisco asterisco el silencio ruidoso, cuando la ausencia habla más fuerte asterisco asterisco. El silencio que se instaló alrededor de Demet y Can fue, paradójicamente, uno de los temas más ruidosos de las redes sociales y los medios de entretenimiento. No se trataba de un silencio vacío, sino de uno cargado de preguntas, de interpretaciones, de esperanzas y, en algunos casos, de decepciones. Ese vacío en sus perfiles compartidos, esa falta de apariciones conjuntas que solían ser un bálsamo para sus seguidores, generó un aura de misterio que, en lugar de disipar las dudas, las multiplicó. Las especulaciones volaron, desde crisis de pareja hasta diferencias creativas, pasando por decisiones personales que los alejaban momentáneamente. Analicemos este silencio ruidoso con más detenimiento. ¿Podría haber sido una estrategia consciente para recuperar su espacio personal, para reconectar a un nivel más íntimo lejos de los focos? ¿O por el contrario, era un reflejo de tensiones internas que aún no estaban listas para ser compartidas? La forma en que las figuras públicas manejan estos periodos de menor visibilidad es, en sí misma, una forma de comunicación. Un silencio prolongado puede interpretarse como una señal de que algo importante está sucediendo, que las cosas no están en su punto óptimo. Y en el caso de Demet y Can, el silencio se prolongó lo suficiente como para generar una narrativa completa de incertidumbre. Asterisco asterisco la ruptura del velo,
el momento de la verdad ***. Ahora pasemos a la parte crucial, la ruptura del silencio. ¿Qué fue lo que finalmente los llevó a hablar? Hubo una conversación pendiente, una necesidad imperiosa de aclarar malentendidos que se habían acumulado, o simplemente el momento adecuado, la perspectiva necesaria para poder compartir su verdad con el mundo. La forma en que eligieron comunicar, el medio elegido, el tono empleado en sus declaraciones, todo eso dice mucho sobre su intención, sobre el mensaje que querían transmitir y sobre el estado actual de su relación. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante, donde podemos empezar a vislumbrar las capas de complejidad detrás de la aparente simplicidad. Imaginen la conversación que debieron tener para llegar a ese punto, para decidir que era el momento de abrir esa puerta. No es algo que se tome a la ligera, romper un silencio de esa magnitud, especialmente cuando la atención del público es tan intensa. Una de las cosas que más me llama la atención es cómo han logrado, hasta cierto punto, mantener un cierto nivel de privacidad en un mundo que por naturaleza demanda lo contrario. Y cuando finalmente deciden abrirse, lo hacen de una manera que busca ser honesta, no solo con el público que los admira y los sigue, sino también, y quizás más importante, consigo mismos. ¿Qué tipo de verdad creen ustedes que esperaban revelar? Una verdad sobre sus sentimientos más profundos, sobre los desafíos insuperables que enfrentaron como pareja, o quizás sobre las expectativas, tanto propias como externas, que simplemente no pudieron cumplir. ***, las posibles razones detrás del distanciamiento, un análisis profundo ***. Hablemos de las posibles razones detrás de su distanciamiento inicial, o de lo que sea que haya estado ocurriendo en la intimidad de su relación. A veces en las relaciones la rutina, las diferencias de objetivos a largo plazo, o simplemente la evolución personal y vital de cada uno, pueden crear brechas que si no se abordan, se convierten en abismos. En el caso de Demet y Can, ¿podría haber sido la diferencia en el ritmo y la naturaleza de sus carreras? Quizás uno estaba en un momento de mayor auge, de mayor exposición, generando presiones distintas y exigiendo un tipo de sacrificio diferente. O tal vez, y esto es algo que lamentablemente suele suceder con mucha frecuencia, la comunicación falló en algún punto crucial, en ese momento en que las palabras eran más necesarias que nunca. Es fácil caer en la suposición, en la idealización, pero es importante recordar que cada relación tiene su propia dinámica interna, su propio lenguaje secreto, sus propios códigos que solo ellos conocen. Y cuando digo la verdad al descubierto, me refiero a esa honestidad que va más allá de las apariencias superficiales, de las declaraciones protocolarias. No se trata solo de decir estamos juntos, o estamos separados, sino de explicar el por qué de compartir las emociones genuinas, las reflexiones profundas que los llevaron a ese punto de quiebre o de reevaluación. ¿Se sintieron incomprendidos por el público, por el entorno? ¿Hubo presiones externas, quizás de agencias, de proyectos, de agendas apretadas, que influyeron de manera significativa en su relación? ¿O fue algo puramente interno, una decisión consciente de cada uno de reevaluar su camino, tanto individual como conjuntamente? ***, la comunicación de la verdad, formas y significados ***. La forma en que han comunicado esto, si es que lo han hecho de manera conjunta o por separado, también es un punto clave para nuestro análisis. Si fue un comunicado conjunto, una declaración oficial emitida por ambos, eso habla de un deseo de unidad, de presentar una sola versión unificada de los hechos, de enfrentar juntos las consecuencias de su transparencia. Si fueron declaraciones individuales, pronunciadas en momentos distintos y quizás con matices diferentes, podría indicar que cada uno necesita procesar y expresar su experiencia de manera particular, que sus caminos hacia la curación o la comprensión son distintos. Y ambas opciones son perfectamente válidas, son profundamente humanas. Piensen en el impacto que esto tiene en sus seguidores. Para muchos, Demet y Can son un referente, una inspiración. Son ídolos que admiramos por su talento, por su carisma, por la forma en que proyectan una imagen de éxito y felicidad. Cuando estas figuras públicas se enfrentan a sus propios desafíos, a sus propias luchas, es reconfortante ver que hasta las personas que admiramos pasan por momentos difíciles, que la perfección es un ideal, no una realidad alcanzable. Revelar su silencio roto no es solo una noticia impactante, es una lección de vida. Es un recordatorio poderoso de que la perfección no existe en las relaciones humanas, y que la autenticidad, incluso en la vulnerabilidad, es lo que realmente conecta y genera empatía. ***, aprendizajes y reflexiones.
la sabiduría del proceso ***. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Personalmente creo que la mayor lección que nos dejan Dennett y Kahn es la importancia fundamental de la comunicación abierta y honesta en cualquier tipo de relación, sea personal o profesional. Cuando se permite que las cosas se acumulen, que los silencios se alarguen indefinidamente, es mucho más difícil después desentrañar el nudo, reparar el daño o simplemente comprender lo que ha sucedido. La valentía que Dennett y Kahn han demostrado al decidir enfrentar su verdad, por dolorosa o compleja que haya sido, y compartirla con el mundo, nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos comunicando nuestras necesidades de manera efectiva? ¿Estamos escuchando activamente a los demás, incluso cuando sus palabras son difíciles de oír? Además, hay que considerar el factor del tiempo en este proceso. A veces la verdad necesita tiempo para madurar, para ser comprendida en su totalidad, para que las emociones se asienten y permitan una perspectiva más clara. Quizás ese silencio prolongado no fue una negación de la realidad, sino un espacio necesario para la reflexión interna, para la curación personal, para la reorganización de sus vidas. Y ahora, con la perspectiva que el tiempo les ha dado, están listos para compartir lo que realmente sucedió, lo que aprendieron de esa experiencia, y cómo eso los ha transformado como individuos y quizás, como personas que han compartido un camino vital importante. Otro aspecto interesante es cómo han manejado las expectativas del público. Como espectadores y seguidores, tendemos a proyectar nuestras propias ideas, nuestros propios deseos en las figuras públicas. Esperamos un determinado tipo de relación, un determinado tipo de comportamiento, un final feliz predefinido. Y cuando la realidad difiere de nuestras expectativas, a menudo nos sentimos decepcionados, incluso traicionados. Pero la verdad es que solo ellos conocen la verdadera profundidad de su conexión, la complejidad de sus emociones, los matices de su historia. ***, la reacción del público y el arte de la transparencia ***. Ahora analicemos la posible reacción del público ante esta revelación. ¿Han sido comprensivos, empáticos? ¿Han surgido nuevas críticas, juicios precipitados? Es un arma de doble filo hablar abiertamente de temas tan personales. Por un lado se gana autenticidad, se disipan rumores infundados y se genera una conexión más profunda con la audiencia. Por otro se abre la puerta a nuevas interpretaciones, a juicios, a comentarios que pueden ser hirientes o malintencionados. Pero a pesar de los riesgos inherentes, la valentía de Dennett y Kahn al elegir la transparencia es digna de admiración en un mundo que a menudo premia el ocultamiento. Quizás el todo que han revelado no sea explícito en cada detalle minucioso, en cada conversación privada, sino más bien en la esencia de lo que vivieron, en las emociones que experimentaron, en las lecciones que extrajeron. Un todo que les permite cerrar un capítulo doloroso, sanar heridas, y seguir adelante con sus vidas, fortalecidos por la experiencia. Y eso en sí mismo es una revelación poderosa. Es la revelación de la resiliencia humana, de la capacidad de adaptarse y crecer a través de las adversidades, de la fortaleza que se encuentra en la aceptación de la propia vulnerabilidad. Imaginen la carga que debían sentir al mantener en privado lo que ahora están compartiendo, el peso de la incertidumbre, la presión de las miradas ajenas. El alivio que debe significar poder hablar libremente sin el peso del secreto o de la especulación constante. Y creo que ese alivio es algo que nosotros, como espectadores, también podemos sentir al escuchar su verdad. Es como si un rompecabezas finalmente se completara, y tuviéramos una imagen clara, aunque quizás agridulce, de lo que ha estado sucediendo detrás de las cámaras y las sonrisas públicas. ***, conclusiones y reflexiones finales ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta historia de Dennett y Kahn y su silencio roto? Que las relaciones, incluso las más admiradas públicamente, tienen sus propios altibajos, sus propias crisis y sus propios procesos de curación. Que la comunicación es, sin duda, la clave para la salud de cualquier vínculo, y que a veces el silencio puede ser más ruidoso y dañino que las palabras si no se maneja con cuidado y con intención. Que la autenticidad, aunque a veces duela al principio, es siempre el camino más liberador y, a largo plazo, el más constructivo. Y que al final del día lo que realmente importa no es la perfección de una relación, sino el aprendizaje, el crecimiento personal y la fortaleza que obtenemos de cada experiencia, ya sea pública o privada. Para finalizar, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta profunda reflexión.
Ha sido un viaje fascinante desentrañar este misterio, comprender las dinámicas detrás de las apariencias, y espero sinceramente que ustedes también hayan encontrado valor, insights y quizás, un poco de consuelo en estas palabras. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la revelación de Demet y Can? ¿Creen que han hecho bien en romper su silencio? ¿Y a pesar de los riesgos? ¿Qué lecciones extraen de su experiencia? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos y generar una conversación enriquecedora. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado intrigante e informativo y ha movido algo en ustedes, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que creen que disfrutarían de esta profunda reflexión. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, suscríbanse ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más revelaciones y sobre todo mucha verdad. Hasta la próxima.